¿Quieres jugar juegos de PlayStation 2 en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré enseñando todo lo que tienes que saber sobre el emulador Play con el símbolo de exclamación para que puedas jugar los juegos de esta consola en tu dispositivo. Así que comencemos. Lo primero que debes de saber es que este emulador solamente se puede instalar afuera del App Store, no lo vas a poder encontrar en esta tienda de aplicaciones de Apple. Este emulador de PlayStation 2 requiere la activación del sistema de JIT, lo cual le permite a tu iPhone o iPad funcionar un poco más rápido para que puedas utilizar estos emuladores en tu dispositivo. Una vez tengas todo eso claro, te estaré enseñando ahora cómo lo puedes instalar. Para poder instalar este emulador vamos a ir a esta página purey.org, te estaré colocando el enlace en la descripción de este video y estaremos yendo a la parte de descargas para obviamente pues descargar la IPA de este emulador. Aquí tenemos las descargas y seleccionaremos iOS. Vamos a apretar aquí el botoncito de iOS para poder descargar esta aplicación. Aquí nos permite descargarla, vamos a apretar este botón para poder descargarla y como necesitas utilizar una computadora para poder activar este emulador, mi recomendación es que lo instales a través de AllStore o a través de SciStore. Ya yo te tengo aquí videos explicando cómo puedes instalar aplicaciones utilizando estas alternativas para que entonces puedas activar la función de JIT. Una vez tengas la aplicación instalada, vamos ahora a abrir los juegos. Vas a ir a la aplicación de archivos de tu iPhone y cuando explora el almacenamiento dentro de tu dispositivo vas a poder encontrar esta carpeta de Play con el símbolo de exclamación. Esto es algo muy similar a cómo es que funciona Delta y otros emuladores, que tenemos una carpeta donde aquí estaremos colocando los archivos. Yo extraje de mi consola los juegos de God of War y Grand Theft Auto para poder tenerlo en mi teléfono. Una vez extraigas esos juegos de tu consola y los muevas a tu dispositivo, vamos aquí entonces a seleccionar estos archivos para poder moverlos. Vamos aquí a mover uno. Esto simplemente es un ejemplo. Vamos aquí a colocarlo dentro de Play. Le doy aquí a mover. Voy a mover el otro juego y continuamos con este tutorial. Una vez tenga los juegos añadidos a esta carpeta, vamos ahora a buscar la aplicación. Ella se tardará unos segundos en lo que hace una búsqueda de tus archivos. Y como puedes ver, aquí yo tengo los juegos, pero como te mencioné, no podemos comenzar a jugar hasta que hagamos algunos cambios en la configuración de esta aplicación. Vamos aquí a la parte superior donde dice Settings y aquí puedes añadir y cambiar algunos aspectos importantes, como por ejemplo poder mostrar cuántos cuadros por segundo se está moviendo el juego. También si quieres que se vea el control virtual en la pantalla de tu dispositivo, también puedes cambiar cuán opaco se ve para que se vea un poquito mejor el juego a la hora de jugar. También puedes apagarlo, que entonces cuando conectes un control no se vea ese control virtual. También puedes encender la parte de la vibración para que te dé una experiencia un poquito mejor a la hora de jugar. Y aquí en la parte de video puedes incluso hasta mejorar la resolución. Obviamente hazlo si estás teniendo un buen desempeño. Si estás teniendo un mal desempeño, no incrementa la resolución de estos juegos. Y entonces aquí lo más importante que tienes que hacer es activar lo de All Server JIT. Tienes que activar esto para poder jugar con este emulador. Y en el caso de que quieras buscar más juegos y no los esté encontrando, puedes aquí apretar este botón de Rescan, que sería entonces buscar en tu dispositivo si hay algún juego. Así que una vez hagas todos estos cambios, te estaré enseñando cómo puedes jugar. Para poder comenzar a jugar con este emulador de PlayStation 2, tienes que seguir algunos de los tutoriales que ya yo hice de cómo activar JIT. Ya tengo un video en el cual te explico cómo lo puedes hacer en tu computadora con Windows, como también un video de cómo lo puedes hacer en tu computadora de Apple. Así que sigue esos pasos para poder activar JIT en esta aplicación, en este caso de Play, de este emulador de PlayStation 2. Una vez entonces tengas eso activado, te estaré mostrando cómo es que puedes jugar. Para poder activar este sistema de JIT es muy importante que selecciones primero el juego y que te aparezca esta pantalla donde dice que este sistema de JIT no está disponible. Una vez estés en esta pantalla, ve a tu computadora siguiendo los pasos de los que te mencioné en mis pasados videos de cómo activar JIT. Una vez hagas eso, te estaré enseñando cómo es que se ve la experiencia de juego con este emulador. Ahora mismo acabo de recibir la notificación de que JIT ya se activó en mi dispositivo, así que puedo desconectarlo de mi computadora, apretar aquí el botón de continuar, abrir el juego de God of War, así que te estaré enseñando luego de que suba el juego cómo es la experiencia utilizando este emulador. Como puedes ver aquí, el juego funciona bastante bien, las animaciones se ven bastante rápidas. Vamos aquí a crear un nuevo juego, seleccionamos normal. Esto simplemente es para que vea cómo es que realmente funcionan estas animaciones y que el juego en efecto se está viendo muy bien. Los gráficos se ven sorprendentes, es algo bastante increíble que pueda tener esta experiencia de juego de PlayStation 2 en el iPhone o en tu iPad. Obviamente esta
esta parte es un poco complicada, lo de tener que activar JIT, etcétera, para poder tener un desempeño bueno a la hora de jugar estos juegos de PlayStation 2 en tu dispositivo. Obviamente, en lo que el juego empieza a subir, puedes aquí apretar el botoncito de menú para tener acceso a múltiples cosas, como por ejemplo guardar el estado del juego. Aquí puedes seleccionar entre diferentes lugares para poder guardar tu partida. Obviamente también puedes darle al botón de menú para cargar ese momento. También puedes ir aquí a la parte de configuración para añadir la parte de los cuadros por segundo para que puedas tener esa información. Aquí lo puedes ver en la parte superior izquierda, donde tienes acceso a que en efecto este juego está corriendo entre 60. Aquí se ve un poquito de efectos un poco problemáticos. Una vez más, esta experiencia de juego pues no va a ser quizás la mejor, pero es algo de lo que puedes tener acceso en tu dispositivo. Si es que pasas por este proceso, es posible que haya unas opciones para poder mejorar, quizás utilizar otro ROM, extraerlo de tu consola para poder tener acceso a una versión un poquito mejorada, pero en efecto vas a poder jugar estos juegos de PlayStation 2 utilizando diferentes alternativas aquí en tu dispositivo. Aunque anteriormente vimos que God of War tenía algunos problemas de gráficos y realmente no se veía muy bien, por ejemplo juegos más pequeños como este de Lego Star Wars, vas a poder ver que no tiene problemas de gráficos un poquito, pero nada tan grave como lo que vimos anteriormente con God of War. Así que en mi opinión, luego de varios minutos probando este emulador, diría yo que no vale la pena utilizarlo para juegos bastante retantes, como es el caso de Grand Theft Auto. Eso olvídate de jugarlo con este emulador. Es este juego de Star Wars y vas a poder ver cómo tiene como quiera problemas de gráficos, no se mueve tan rápidamente como tú quisieras a la hora de apretar botones. Sin duda alguna puedes jugar, pero quizás no va a ser la experiencia más cómoda a la hora de utilizar este emulador. Al igual que con otros emuladores, también vas a poder jugar utilizando un control, conectándolo mediante Bluetooth. Aquí estoy utilizando el de DualSense de PlayStation 5 y como quiera voy a detectar todos los botones. Aquí estoy brincando, moviendo la cámara, en fin, puedo mover el personaje también utilizando un control, pero como mencioné anteriormente, la experiencia de juego quizás no va a ser la mejor aún utilizando un control. Luego de probar por mucho tiempo este emulador, realmente puedo decir que al momento de hacer este video, jugar juegos de PlayStation 2 es algo bastante limitante en los equipos de iOS. Yo tengo un iPhone 15, un iPhone 15 Pro y como quiera estoy teniendo problemas de desempeño, así que si tu teléfono no es el más reciente o una iPad bastante poderosa, vas a tener una mala experiencia utilizando este emulador. También te adelanto que saques de tu mente la idea de jugar juegos de Grand Theft Auto como Grand Theft Auto 3, San Andreas, Vice City y otros más. Estos juegos bastante retantes, aunque pueden funcionar como vistes con God of War, realmente la experiencia de juego no es nada buena. Puedes utilizarlo, pero realmente yo no jugaría estos juegos bastante retantes y difíciles en este emulador de PlayStation 2. Ya veremos en un futuro cercano, veremos otros emuladores que sean un poquito más pulidos y que puedan tener esta funcionalidad, pero hasta que Apple no permita esta función de activar JIT directamente en una aplicación sin tener que utilizar una computadora, realmente la experiencia de desempeño en este tipo de emulador, como es el caso de PlayStation 2, no va a ofrecer una buena experiencia. Así que ya veremos qué estará pasando en el futuro. Nosotros seguiremos bien pendientes a todo lo que pase. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este emulador. Si lo intentaste y tuviste mejor éxito, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.